75 años después del Holocausto, Israel venderá herramientas a Alemania para que se defienda. Funcionarios de Joe Biden buscan eliminar la palabra madre. Horror. Ley de eutanasia en Canadá está dando lugar a fallecimientos y autoeliminaciones sospechosas. 300 iglesias destruidas por turbas hindúes, mientras el gobierno indio alimenta una grave persecución religiosa. Acompáñenos. El Ministerio de Defensa israelí anunció que Israel firmará un histórico acuerdo de defensa con Alemania por valor de $3.500 millones, el mayor acuerdo de defensa jamás firmado por Israel. El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó el jueves a las autoridades de defensa israelíes que el gobierno de Estados Unidos había aprobado su solicitud para que Alemania adquiriera el sistema de defensa antimisiles Fecha 3 de Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el acuerdo va mucho más allá de la venta del excepcional sistema. Hoy es un día histórico. Israel ha firmado el mayor acuerdo de seguridad de su historia. Sin embargo, no es solo un acuerdo de seguridad. Israel está vendiendo el sofisticado misil Flecha 3 a Alemania, dijo Netanyahu en un comunicado. Hace 75 años, el pueblo judío fue reducido a cenizas en el suelo de la Alemania nazi. 75 años después, el Estado de los judíos está dando a Alemania, a una Alemania diferente, las herramientas para defenderse, dijo. ¡Qué orgullo israelí! ¡Qué giro histórico! El sistema de defensa antimisiles Flecha 3 está diseñado para interceptar misiles balísticos exoatmosféricos. Se dice que tiene capacidades excepcionales de interceptar de largo alcance y opera a gran altura sobre la atmósfera. Pero este acuerdo podría llamar la atención de Rusia. Israel ha mantenido relaciones de trabajo con Rusia durante todo el conflicto de Ucrania y se ha negado a enviar armas a Kiev por temor a enemistarse con Rusia. Y pasando a otro tema, funcionarios de Joe Biden buscan eliminar la palabra madre. Rachel Levine, primer transgénero en integrar el gobierno en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, elogió el trabajo de una clínica de género ubicada en Alaska, la cual promueve la idea de eliminar la palabra madre de las clases de ciencias de los niños. Estas personas inspiradoras trabajan incansablemente para crear un futuro más equitativo, donde todos los que viven en los Estados Unidos tengan el mismo acceso a la atención médica que salva vidas, dijo Levine sobre la organización Identidad Alaska, de acuerdo con un reporte de Fox News. La identidad promueve incluir un plan de biología inclusiva de género dirigido a profesores de ciencias, dice el medio estadounidense. En el documento se habla de enseñar a los niños definiciones adaptadas referentes a los términos relacionados con el género y la sexualidad. Las guías recomiendan que los niños que asistan al jardín infantil deben aprender que los doctores asignan el género de los bebés adivinando, enfocándose en la parte biológica. Desde la entidad sugieren a los profesores explicar a sus estudiantes el uso adecuado del lenguaje referente a las partes del cuerpo y sus funciones, sin asumir que solamente hay dos sexos y que todos los que pertenecen a uno de ellos son iguales. Pero dejar de usar la palabra madre para ser más inclusivo. Según Fox News, en las guías de enseñanza se hacen algunos ajustes a frases referentes a la reproducción. Allí se propone cambiar la palabra madre por productora de óvulos. La polémica publicación sugiere cambiar frases como cuando la mamá da a luz por cuando el bebé salga del útero. También propone eliminar ideas como genes de papá y mamá y reemplazarlos por mezcla de genes del esperma y el óvulo. Además, estipula que si en algún texto escolar se hace referencia a palabras como hombre y mujer, se debe explicar a los niños que esos términos pueden incluir varias identidades de género. Asimismo, aclara que la frase correcta sería las personas con testículos y las personas con ovarios. Y pasando a otra noticia, horror. Ley de eutanasia está actuando de forma sospechosa. La comisión responsable de supervisar la eutanasia administrada por el Estado en Quebec emitió una severa advertencia a los médicos sobre los estrictos criterios que deben cumplirse para asistencia médica para dejar de vivir.
Esta medida se produce en respuesta a informes de médicos que no se adhirieron a las pautas establecidas, lo que llevó a casos de eutanasia que fueron ilegales o contrarias a los principios de la ética médica. La provincia de Quebec ha ganado notoriedad como la capital de la eutanasia del mundo, con cerca de 5,000 casos de suicidios asistidos por médicos responsables el año pasado. Se estima que este número representa aproximadamente el 7% de las interrupciones de vida o decesos en la provincia para fin de año. Según el doctor Michael Burop, jefe de la Comisión de Cuidados al Final de la Vida de Quebec, el doctor Burop expresó su preocupación por la frecuencia de las prácticas de eutanasia y afirmó: ahora ya no estamos tratando con un tratamiento excepcional, sino con un tratamiento que es muy frecuente. La comisión ha identificado casos en los que pacientes no elegibles fueron sometidos a eutanasia en contra de la ley. Entre la primavera de 2021 y 2022, se informó que al menos 15 de los 3.663 interrupciones de vida o decesos facilitados por el Estado no cumplían con los criterios establecidos. De manera preocupante, algunos pacientes no cumplieron con los criterios para la inyección letal, mientras que otros no pudieron dar su consentimiento. Alex Chandever, director ejecutivo de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, ha expresado su preocupación por el subregistro de decesos por eutanasia ilegal. La decisión de la Corte Suprema de Canadá en 2015 de permitir que los médicos ayuden a la interrupción de vida de los pacientes allanó el camino para la ley de asistencia médica para fallecer de una manera aprobada por el gobierno canadiense en 2016, originalmente limitado a personas con condiciones médicas graves e irremediables que causan un sufrimiento intolerable. Los criterios se han ampliado desde entonces para incluir a personas con diversos problemas de salud como TEPT, depresión, ansiedad e incluso enfermedades no terminales. La reciente adopción de una ley en Quebec que permite la eutanasia a personas con una enfermedad grave e incurable como el Alzheimer ha suscitado más preocupaciones entre los defensores de la santidad de la vida. La Biblia habla del valor intrínseco de la vida humana y la responsabilidad de cuidar unos de otros. Génesis capítulo 1 versículo 27 dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En respuesta a estos desarrollos, el memorando reciente de la comisión enfatizó la necesidad de que los médicos respeten rigurosamente los criterios establecidos y ejerzan diligencia al evaluar la elegibilidad de los pacientes para la interrupción de vida o fallecimiento asistido. Y continuando con las informaciones, 300 iglesias destruidas por turbas hindúes mientras el gobierno indio alimenta una grave persecución religiosa. Una feroz batalla entre hindúes y cristianos asola una remota zona del norte de India. Y algunos expertos en derechos humanos culpan al gobierno del país de alimentar la violencia religiosa. Lo que empezó como una disputa por los beneficios económicos tiene ahora al estado de Manipur al borde de un conflicto civil. Manipur significa tierra de joyas, pero el estado, conocido cariñosamente como la Suiza de la India, por su belleza natural y su lejanía, parece hoy más bien una zona de combate. Los enfrentamientos religiosos y étnicos entre la comunidad Meitei, de mayoría hindú, y la minoría tribal cristiana Kuki por la tierra y la influencia en el estado, han dejado al menos 180 decesos y más de 500 heridos. 300 iglesias han sido destruidas, e imagínense que lo fueran 1, 2, 5 o 10, declaró a CBN News el Dr. David Curry, presidente de Global Christian Relief. Estamos hablando de 300 iglesias destruidas. El Parlamento Europeo acusa al gobierno hindú BJP de la India y a su primer ministro Narendra Modi de alimentar la violencia mediante la aplicación de políticas políticamente motivadas y divisivas que promueven el mayoritarismo hindú. Modi, cuyo partido controla el gobierno del estado de Manipur, se enfrentó la semana pasada a una moción de censura en el Parlamento por su silencio ante la escalada de violencia. Si Manipur arde, India arde. Si Manipur está dividida, India está dividida. Así que hoy no estamos hablando solo de Manipur, advirtió Gaga Gogoi, miembro del Partido del Congreso.
La cuestión de fondo aquí es que el gobierno central, el partido BJP, liderado por el primer ministro Modi, no ha reaccionado, argumentó Curry. Se ha visto obligado a hacer un comentario, pero incluso ese fue establecer un contexto de por qué estaba ocurriendo la violencia, que ignoraba la violencia contra los cristianos. El líder del partido del Congreso, Rahul Gandhi, acusó al gobierno del primer ministro Modi de su incapacidad para controlar el actual derramamiento de sangre en ese estado. El ejército indio puede llevar la paz a Manipur en un día. Usted no está utilizando el ejército indio, acusó Gandhi a Modi. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Nos regalen un like. Compartan este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.